Bienvenidos al curso de instrumentación. Por motivos de contingencia, este curso se llevará de manera virtual con una serie de videos los cuales vamos a realizar para explicarles cómo se utiliza el equipo de laboratorio de electrónica. En este video les enseñaremos cómo funciona el generador de funciones y el osciloscopio. El generador de funciones, como su nombre lo dice, genera señales, las cuales nosotros vamos a modificar sus características, las cuales son la amplitud, frecuencia, forma de onda y fase. En el osciloscopio podemos visualizar esta misma onda, en el cual también podemos visualizar su amplitud, frecuencia, forma de onda y fase. A continuación, les explicaremos el funcionamiento del multímetro y de la fuente dual. El multímetro sirve para medir el voltaje, la resistencia y corrientes, entre otros. Mientras que en la fuente dual tenemos dos fuentes individuales, en las que podemos manejarlas de manera individual, en serie o paralelo. También podemos modificar su corriente y su voltaje. En esta parte del video les enseñaremos a utilizar el multímetro, en el cual podemos medir voltaje alterno, voltaje directo, resistencia, continuidad o diodo y la corriente. Utilizaremos estas dos puntas en las cuales la negra va en COM y la roja va a depender de lo que queramos medir. Voltaje o resistencia o corriente. Dependiendo qué tipo de medición sea, es si vamos a utilizar los miliamperes o los amperes. Ahora, después de haber conectado las puntas al multímetro, vamos a medir lo que es voltaje alterno. Cambiamos a la modalidad de voltaje alterno y nada más introducimos las puntas con cuidado. Si se logra observar, nos dará el voltaje. Como estos multímetros tienen autorrango, entonces ya no necesitamos de ajustar el rango del voltaje. A continuación, mediremos lo que viene siendo voltaje de corriente directa. Cambiamos a la modalidad de voltaje corriente directa y con la punta de negro lo pondremos en el negativo y con la punta de roja la pondremos en el positivo y nos estará dando la medición. Cambiaremos a la siguiente pila. Igual, el negro en el negativo y el rojo en el positivo. Ahora mediremos las resistencias, en las cuales no hay polaridad. Cambiamos la modalidad del multímetro en ohms. Y ahora, para medir una resistencia, necesitamos sacar la resistencia del circuito, ya que si se mide la resistencia en dicho circuito, tendremos una resistencia total. Aquí mediremos primero estas dos resistencias por separado y luego estas tres de resistencias que están en serie. Empezamos con la primera. Seguimos con la segunda. Si se dan cuenta, tarda un poco en dar la medición, ya que es por el autoajuste. Seguiremos con las tres resistencias en serie. Ahora seguiremos a medir el diodo y la continuidad. Cambiamos el multímetro a esa modalidad. Ahora ponemos una punta en cada parte del diodo. El OL significa que es un valor infinito y que es de polarización directa. Si los cambiamos, nos dará un valor. Esto quiere decir que da una polarización inversa. Dependiendo del tipo de diodo, es la cantidad que nos dará o el valor que nos dará. Si estas condiciones se cumplen, eso quiere decir que el diodo está en buen estado. Ahora cambiaremos a ver la continuidad utilizando este botón.
Pasamos a poner cada punta en una parte de este alambre. Al escuchar ese pitido, nos daremos cuenta de que sí hay continuidad. A continuación, les explicaremos la fuente dual. Como su nombre lo menciona, tenemos dos fuentes individualmente. Aquí podemos tener el mando de cada fuente, en la cual podemos manipular su corriente y su voltaje, con sus respectivas salidas. También, estas fuentes se pueden utilizar de manera independiente, en serie o en paralelo. Mientras que el botón de output no esté activo, no nos marcará un voltaje de salida. Ahora estaremos manejando la fuente dual de manera independiente. Si se observa, cada punto está saltado. Eso quiere decir que están de manera independiente. Ahora, para verificar que el voltaje que nos está dando la fuente sea la misma del multímetro, utilizaremos las puntas en sus dichas salidas. Aquí nos está dando 5.1, igual que como lo tenemos en la fuente. Vemos en la siguiente. 12.0, igual que como nos lo marca en la fuente. A continuación, utilizaremos la fuente dual en serie y en paralelo. Con las fuentes en serie, el voltaje se suma. Con las fuentes en paralelo, un solo voltaje domina las dos fuentes. Procederemos a verificar. Aquí en serie 9 y 9 y en el medidor nos da 18. Pasamos a paralelo. Con una nos da 9 y 9, con la otra nos da 9 y 9. Y juntando las dos nos seguirá dando 9. A continuación, les mostraremos el funcionamiento del generador de funciones y el osciloscopio. En esta ocasión vamos a mostrar el funcionamiento junto para que sea más fácil para ustedes poder comprender cada una de las funciones de estos equipos. Por lo cual, el generador de funciones, como ya nos explicaron, genera una señal la cual nosotros vamos a variar sus características, y en el osciloscopio podemos obtener una gráfica de cómo sería dicha señal. A continuación mostraremos las funciones del generador, en las cuales en estos botones vamos a ver partes de la frecuencia en las cuales nosotros podemos ir aumentando. En la opción de 100 vamos a tener frecuencias bajas hasta alrededor de 100 a 300 Hz. Si queremos una frecuencia más elevada, vamos a cambiar el botón para poder cambiar el parámetro de la frecuencia. Si nosotros variamos en esta pantalla, nos va a aparecer el valor aproximado de la frecuencia que estamos suministrando a la señal. En los botones que están aquí abajo encontramos una señal cuadrada, una señal triangular y una señal senoidal, que son las figuras que puede tener la señal que nos suministra el generador. En este momento vamos a ver el osciloscopio, en el cual vamos a encontrar las funciones que nos van a permitir trabajar. Vamos a conectar las puntas de nuestras terminales, terminal roja con terminal roja, terminal negra con terminal negra. Esto para que la señal que sale del generador venga directamente al osciloscopio y pueda ser leída de misma forma. Es importante que estas terminales no estén cruzadas ni choquen entre sí para evitar un cortocircuito. Iniciaremos aprendiendo sobre el osciloscopio. En este caso tenemos una pantalla la cual va a visualizar la señal que está recibiendo en su entrada. Contamos con dos canales, canal 1, canal 2, referenciados cada uno con un color distinto. Tenemos el eje vertical,
que lo podemos mover y lo podemos ir ajustando hasta que los límites de nuestra señal se puedan ver en el osciloscopio. También en el eje horizontal lo podemos ir variando para que el lapso de tiempo que se muestra en la pantalla sea menor y poder ver la señal de una manera más adecuada. En este caso, vemos que la frecuencia que nos marca la señal en el osciloscopio es de 11.14 kHz y la frecuencia que nos muestra el generador es de 11.14 kHz. Posteriormente, nosotros podemos ir variando la frecuencia, hacerla menor o hacerla mayor. Esto va a hacer que las características en nuestro osciloscopio, la señal se vaya separando o se vaya juntando. También podemos variar la amplitud. Al nosotros variar la amplitud, podemos hacer que el voltaje de pico a pico de nuestra señal sea menor o el voltaje de pico a pico sea mayor. En este caso, el voltaje de pico a pico es de 19.60 y si nosotros lo variamos, lo podemos hacer de 10. Esto nos va a servir cuando en nuestras prácticas nos digan que una señal de forma triangular, con un voltaje de pico a pico específico, con una frecuencia específica, nosotros podemos calibrar nuestro generador de funciones y visualizar la señal en el osciloscopio. De mismo modo, podemos cambiar la forma de la señal a cuadrada o a senoidal. Teniendo una señal triangular, podemos ver características como el offset, el cual nos redondea los extremos de nuestra señal y nos la llega a deformar. O la opción Duty, que nos hace un desfase de la señal que estamos enviando, con la cual podemos variar. En estos casos de una señal cuadrada, podemos variar el ancho del pulso que estamos enviando. De esta forma, en el osciloscopio podemos hacer los ajustes pertinentes para la señal que nosotros queremos visualizar, donde podemos encontrar parámetros como valor de pico a pico, periodo, frecuencia. En caso de que nosotros requiéramos hacer alguna otra medición, oprimimos el botón Measure y aquí tenemos la opción de agregar más funciones. Podemos cambiar y ver voltajes mínimos, voltajes máximos o seleccionar nosotros qué función queremos, ya sea de voltaje, de tiempo, las funciones que sean requeridas para nosotros en las mediciones. De igual manera, si nosotros requerimos tomar una captura, un momento específico de una señal que estamos viendo en nuestro osciloscopio, podemos oprimir el botón Run Stop, el cual va a congelar la imagen por un momento y nosotros podemos analizar la señal que estamos viendo en nuestro osciloscopio para tomar mediciones, ya sea voz de pico a pico o el periodo que tiene nuestra señal. De igual manera, para que la señal siga, volvemos a oprimir este botón y puede continuar. Estos son los ajustes principales. También hay otros ajustes secundarios como son la posición, la cual hace que nuestra gráfica suba o baje en el eje de las y la posición en el eje X que podemos variar sobre la horizontal. En ocasiones tenemos una señal la cual es muy difícil distinguir o existe mucho ruido en nuestra señal de nuestro circuito, estamos batallando o son señales muy pequeñas que no podemos distinguir. En esos casos extremos trataremos de llegar hasta la última instancia para utilizar este botón.
Este botón es un recurso en el cual le da la indicación al osciloscopio por software de que haga una búsqueda automática de la señal y la ajuste a que salgan los parámetros lo más eficaz posible. Repito, esta función no es muy aceptable. Lo ideal de un ingeniero es que sepa utilizar todas las funciones del osciloscopio y él pueda encontrar una señal por sí mismo, variando los ejes horizontales y verticales, pueda encontrar una señal. Pero si llegase a ser el caso de que no pudiéramos visualizar una señal de manera adecuada, podemos llegar a utilizar esta herramienta, la cual es auto, y nos da una estructura de una señal que haya encontrado, en la cual nos va a aparecer sus parámetros y nos va a aparecer un autoset, que es lo que indica que nosotros utilizamos esta herramienta. Nosotros quitamos este menú y podemos visualizar la señal y darle el ajuste necesario para que para nosotros pueda ser más fácil leerla o interpretarla. Así concluimos con la explicación del funcionamiento de los equipos de laboratorio. Esperamos que con el contenido de estos videos hayan podido familiarizarse con los dispositivos de laboratorio.